que es posible. Es posible. Como decía Carlos, lo real no agota el campo de lo posible. Es posible una Argentina diferente. Estamos como estamos porque no hemos sabido hacer las cosas bien. En la Argentina podríamos estar en mejor situación. Y si queremos empezar a hacer las cosas bien, es bueno que la sociedad comprenda que hay que producir un cambio de gobierno en el 2011 para empezar a actuar con sensatez, con responsabilidad, con seriedad, para construir una Argentina más igualitaria y más solidaria. Nosotros decimos que no hemos aprovechado en los últimos años, que el gobierno no aprovechó como podría haber aprovechado las extraordinarias condiciones internacionales tan favorables para la Argentina y para América Latina en general como podría haberlas aprovechado. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Acaso queremos decir que podríamos haber crecido más? No es esto lo que queremos decir. Tal vez podríamos haber crecido un poco más. Pero cuando decimos que el gobierno ha desaprovechado un contexto internacional altamente favorable, nos estamos refiriendo a otra cosa. Estamos diciendo que con el crecimiento no alcanza, que ya conocemos lo que es el crecimiento con injusticia social durante la década del 90 o en algunos años de este mismo gobierno. Puede crecer la economía y crecer el desempleo, puede crecer la economía y crecer el desamparo, ese crecimiento no sirve. Lo que estamos diciendo es que no nos hemos desarrollado. Lo que estamos diciendo, lo que le estamos cuestionando al gobierno es lo siguiente: a pesar de este crecimiento extraordinario que ha tenido la Argentina, como consecuencia de un mundo muy favorable para el país, la educación está peor, la salud está peor, la seguridad está peor, el empleo está peor. No nos hemos desarrollado. En la Argentina no alcanza con el crecimiento solo. Sin embargo, no se trata de una oportunidad perdida. Sigue siendo el mundo muy favorable para nuestro país. Probablemente lo siga siendo por 5 o 10 años, salvo que ocurra algún imponderable. Y en consecuencia, nos va a tocar gobernar en situaciones mucho más benévolas que las que nos tocó gobernar, por ejemplo, en la década del 80. Algunos dicen, afirmándose en la década del 80, incluso en el 99, que los radicales tenemos mala relación con la economía, que no sabemos gestionar en temas económicos. Miren, ojalá en la década del 80 hubiéramos tenido un mundo como el que existe desde hace 7 u 8 años. En aquella oportunidad, amigas y amigos, tuvimos que enfrentar circunstancias muy adversas, muy difíciles. Algunos me dicen a veces que no hable del pasado, que no diga lo que nos pasó a nosotros, pero a mí me parece que eludiendo el pasado estamos dejando que el kirchnerismo haga el relato de la Argentina, de la democracia, y es un relato falso, es un relato deshonesto intelectualmente, es un relato que nada tiene que ver con la realidad. Por eso tenemos que explicar lo que es la Unión Cívica Radical y lo que ha sido la transición democrática. Miren, cuando éramos gobierno, ningún gobierno, muchachos y muchachas, ningún gobierno, se lo digo a los más jóvenes, a los hijos de la democracia, ningún gobierno tuvo que enfrentar en el siglo XX, ni después en el siglo XXI, condiciones tan adversas, tan complejas, tan difíciles como las que tuvimos que enfrentar en aquellos tiempos. Ninguno durante todo el siglo XX, ninguno después de la transición democrática
se enfrentó a situaciones tan difíciles, no solo en el ámbito nacional, políticas económicas o sociales, también en el ámbito internacional. Miren, si hubiéramos tenido un mundo como el que le tocó, por ejemplo, al Frente para la Victoria, todavía estaría gobernando la Unión Cívica Radical en el país, tal vez. Otro gallo cantaría en la Argentina. Para darle solo algunos datos, ¿qué es? Les decía, tal vez estas reflexiones no tengan la carga emotiva que deberían tener, pero tenemos que aprovechar estos encuentros para afirmarnos en nuestra propia autoestima. Miren, cuando nosotros éramos gobierno, los productos primarios de la Argentina, esos que valen tanto desde hace tiempo en el mundo, no valían nada, absolutamente nada. Si hemos crecido en la Argentina, no desarrollado, si hemos crecido, tiene que ver con ese contexto internacional que demanda de manera creciente los productos que antes no valían nada. Los términos de intercambio, dicen los técnicos, han mejorado para la economía argentina. Antes lo que importábamos era carísimo y lo que nosotros exportábamos no valía nada. Eso se llaman los términos de intercambio. Si nosotros hubiéramos tenido, les digo, el precio de los productos primarios que estuvo el kirchnerismo, el girasol no valía nada, el trigo no valía nada, el maíz, el petróleo, nada valían y además se cerraban las fronteras. No querían comprar nuestros productos porque la economía mundial estaba en crisis. Se registraban, por ejemplo, en Europa los índices de desempleo más altos del siglo XX. La economía estaba en recesión. En el mundo al revés de lo que ocurrió desde el 2003 a la fecha. Las tasas de interés hoy están al 2, al 3% para cualquier país serio de la tierra. ¿Saben a cuánto estaban? Cuando nosotros éramos gobierno, al 25% estaban las tasas de interés. En aquellos tiempos había fuga de capitales, se iban los capitales de la Argentina buscando las altas tasas de interés en el mundo. En fin, tuvimos dificultades extraordinarias y nos querían obligar a hacer la revolución conservadora, aquella que hizo el justicialismo en la década del 90. Y subí a este palco con esa canción, Resistiré. Resistimos los radicales en aquellos tiempos las presiones del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional y de las grandes corporaciones que querían implantar el neoliberalismo. En la Argentina tuvimos muchas dificultades y además tuvimos otra que no habíamos imaginado. Tuvimos otra. Sí, señor. Nosotros no buscamos el poder por el poder mismo. No queremos el gobierno para hacer cosas que desde nuestro punto de vista serían perjudiciales para el país. Por eso resistimos ahora, se dan cuenta algunos críticos del neoliberalismo que están en el gobierno y que eran los principales defensores del neoliberalismo en la década del 90. Ahora, los que los defendieron, ahora lo critican. Está bien, se puede cambiar, se pueden arrepentir, todos aprendemos. No les negamos el derecho a arrepentirse, pero un poco más de humildad, muchachos. Déjense de señalar con el dedo, déjense de retarnos y de pontificar. Fueron ustedes los responsables de la década del 90. Decía, resistimos porque el principal desafío de entonces era terminar con las dictaduras militares. No se puede vivir con dignidad en el marco de una dictadura. Nuestro partido político es un partido que quiere llegar al poder para luchar por la dignidad del hombre. Y no se puede vivir con dignidad aterrados, como estábamos en los tiempos de la dictadura.
No se puede vivir con dignidad sin libertad. Ese era el principal desafío, terminar con las dictaduras militares en la Argentina, terminar con la violación de los derechos humanos, terminar con las interrupciones al orden institucional. Y lo hicimos en el marco de esas dificultades extraordinarias. Lo hicimos entre todos, no fue solo obra de la Unión Cívica Radical, fue el esfuerzo del pueblo en su conjunto, fue, como decíamos entonces, tarea de todos los argentinos. Pues bien, ahora, muchachos, tenemos que continuar la marcha, como decía Carlitos. No nos alcanza con las libertades políticas, no nos alcanza con el derecho a votar, con el derecho a elegir, no nos alcanza con que no nos torturen ni nos violen. Ahora tenemos que ir por la democracia social, tenemos que ir a construir una Argentina próspera, igualitaria, con más posibilidades para todos. Miren, no solo las dictaduras militares conculcan derechos, no solo las dictaduras militares conculcan derechos o niegan las libertades, también la pobreza conculca derechos, cercena libertades y hasta nos quita la vida. Como dicen los jóvenes de la franja repitiendo las palabras de los reformistas, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, las libertades sociales, los derechos sociales, la igualdad en definitiva. En la Argentina, el nuevo desafío es terminar con la dictadura de la pobreza en el país. Y lo vamos a hacer. Yo no quiero acá hablarles en esta asamblea de los programas. Les aseguro, estamos trabajando en los equipos de trabajo del Morena y en el partido, elaborando las propuestas para someter a consideración de la sociedad. Le vamos a formular propuestas para crecer y para desarrollarnos. El mundo sigue siendo extraordinario para la Argentina. El mundo sigue siendo una oportunidad para la Argentina, de manera tal que tenemos que ser optimistas respecto del futuro. No venimos a hacer todo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Ningún gobierno, como decía Carlitos, hace todo malo, todo bien. Venimos a continuar haciendo lo que está bien, a dejar de hacer lo que han hecho mal y a hacer infinidad de cosas que no han hecho, que si las hubieran hecho estaríamos mucho mejor en la Argentina. Es posible crecer y desarrollarse. Miren, no quiero cansarlos, es posible. Una Argentina diferente, es posible. Existen extraordinarias oportunidades, como les decía, en el mundo. Y esta vez las tenemos que aprovechar y permitir que desarrolle toda su potencialidad. Pero para eso, como les decía, hay que trabajar mucho, hay que militar mucho para persuadir a todos los argentinos que lo mejor que le podría pasar a la República es un triunfo de la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones.